Muy bien, estamos de vuelta y con lo anunciado, le damos la bienvenida a Juan de la Puente, él es politólogo, es abogado y está esta mañana aquí en TV Perú para ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo en este escenario político que continúa en un clima de confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto. Juan, lo que ha pasado en estos últimos días, en medio de marchas de un sentido u otro sentido, luego lo que sucede en el Congreso de la República, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dando lugar a una supuesta acusación por traición a la patria al presidente, el pedido de vacancia, el pedido para recurrir al Congreso de la República por parte del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, todo esto podríamos entenderlo como que esta situación de confrontación está escalando a un nivel que puede tener complicaciones mayores. Bueno, yo creo que hay un ciclo nuevo que ha empezado, ¿no? De una mayor crispación en las últimas 2 o 3 semanas. Me parece que hay ahí un cambio de escenario. Quizás la venida de la misión de la OEA ha activado eso. Creo que además esto creo que tiende a escalar. Y entonces lo que se aprecia es un deterioro de los términos de intercambio de la democracia. Y entonces no hay espacios de mediación. Y en ese sentido la crispación es totalmente predominante. Ese es el clima que encontrará la misión de la OEA. Ahora, en un escenario de confrontación, siempre y cuando se dé bajo los espacios democráticos, puede entenderse. Pero ¿tú consideras que hay el riesgo de que salga de este escenario democrático, de este espacio democrático, y pueda convertirse ya en una situación de otra índole? Bueno, la crispación y el escalamiento de la crisis me hace pensar que podríamos estar cerca a un periodo de violencia. Me refiero a que pudiesen producirse enfrentamientos de facciones. Ya en las últimas semanas hemos visto ataques a la prensa, hemos visto que el discurso ha escalado, las demostraciones también. Yo creo que además el gobierno se ha radicalizado. No es agosto, donde por ejemplo el premier fue al Congreso y prácticamente se paseó con esta invitación que tuvo para expresar sus palabras. Estamos en un nuevo momento y tengo la impresión que el principal problema que hoy día tiene el Perú es este acelerado deterioro de los términos de intercambio entre los actores políticos, ¿no? Y un segundo tema, una segunda característica de este escenario es que hay una multitud de actores, porque el año pasado o hasta hace pocos meses la relación era bilateral entre el Congreso y el Ejecutivo. Hoy tenemos más actores en la escena, la Junta de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, los medios, el Tribunal Constitucional. Se ha judicializado la política y se ha internacionalizado la crisis del Perú. Entonces, como que la crisis se ha anudado y ha escalado. De acuerdo. Ahora, en medio de todo esto hemos tenido una marcha el 5 de noviembre y otra marcha el 10 de noviembre, que de alguna manera también podríamos entender como que ha medido un poco la reacción de la sociedad, de las calles, frente a lo que viene sucediendo. ¿Qué lectura tienes al respecto? Yo pienso que han tenido un mayor volumen, sobre todo la marcha del día 5. Hay un mayor volumen de personas manifestándose. También es cierto que la marcha del día de anteayer se ha replicado en otras ciudades del país. Pero creo que números más, números menos, lo que se aprecia es más bien una actitud distinta de la opinión pública. Me parece que la sociedad está arbitrando, ¿no? Y entonces el grueso de la sociedad aún no se está movilizando. Es interesante las encuestas que se han publicado de IEP e Ipsos, donde la gente sí le da credibilidad a las acusaciones contra el presidente ante el Congreso, valora el trabajo de los fiscales, pero cuando en la encuesta de Ipsos se le pregunta qué debe hacer el Congreso y el Parlamento, la gente dice en más del 50% que deben ponerse de acuerdo para quedarse hasta el 2026, lo cual implica que la opinión pública no es que se mantiene indiferente, sino diferente, y le dice a los políticos, sobre todo a esa bilateralidad entre el Congreso y el Ejecutivo, resuelvan ustedes esta crisis.
ese arbitraje que se produce desde la sociedad frente al conflicto a mí me parece muy interesante, porque si no hubiese escalado a mayores, ¿no? De acuerdo. Y estamos hablando de una posición que, de alguna manera, termina diciendo: cumplamos el periodo democrático, cumplamos los 5 años, dejen de confrontar, dejen de pelearse y de una vez pónganse a trabajar por el país. ¿Ese es un poco el mensaje que tú recoges de la ciudadanía en esas encuestas? Es el mensaje, digamos, es el mensaje de la sociedad. Pero evidentemente arriba, en el terreno de las instituciones, la crisis ha escalado bastante. Y yo creo que estamos en una etapa donde los puentes se han volado, todos los puentes. Me parece que estamos en un escenario donde no hay espacios para la mediación. Y en ese sentido la misión de la OEA la va a tener muy difícil, porque al hablar con todos los actores, yo sospecho que no va a poder emitir un pronunciamiento que satisfaga a todos. Por eso yo veo la presencia de la OEA como un punto de partida, no como un punto de llegada, porque en el Perú tenemos el recuerdo de la mesa de diálogo de la OEA del año 2000, que fue una mesa más activa y que sí ayudó a resolver. O sea, sí fue un espacio de mediación que hoy día no existe. De acuerdo. Y entonces podríamos decir que esta misión de la OEA va a ver lo peor de la confrontación, y eso en consecuencia podría motivar un documento, un informe que efectivamente diga que hay una amenaza total contra la democracia en el Perú. Yo creo que con la visión internacional y regional que tienen los cancilleres, no se van a preocupar en el detalle de las cosas, y creo que sí apreciarán el deterioro de la democracia en el Perú, en términos generales. Y claro, sería ideal que luego establezcan una agenda de temas que podrían ser materia de diálogo, entre ellos reformas y entre ellos probablemente algunas garantías. El asunto es que en el Perú, digamos, espacios de diálogo, espacios de mediación no existen. Probablemente la Iglesia, y mientras los sectores se radicalicen, esto va a ser imposible. Pero de todas las radicalizaciones, en democracia, la más riesgosa es la radicalización del Ejecutivo. Y yo creo que si el Ejecutivo ha pedido que venga de la misión de la OEA, no entiendo esta radicalización de las últimas horas con estos llamados, esta gestión que se hace frente a una ley que ha sido ya consagrada o reconocida o ha pasado por el filtro del Tribunal Constitucional. Entonces, podría ser que los actores queden en tablas, en un empate frente a la OEA, y quizás esta no sea la primera visita de la OEA. Quizás por eso digo, esto es un punto de partida, quizás no es un punto de llegada. De acuerdo. Ahora, estamos viendo que, por otro lado, lo que se ha decidido ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también termina siendo una acción que es, digamos, que tiene en ciernes la posibilidad o no de que el presidente de la República continúe o no ejerciendo su rol. ¿Cuál es la lectura que tienes de esta decisión, que desde mi punto de vista no tiene el mayor argumento sensato siquiera de acusar a alguien por traición a la patria por el solo hecho de haber dado una declaración ante un periodista? El consenso constitucional, jurídico, constitucional y político es de que la acusación es bien leve, ¿no? Pero yo lo interpreto como un esfuerzo por debilitar al presidente y a la figura del presidente. Mi impresión es que el Parlamento está, por aproximaciones sucesivas, produciendo una especie de vacancia simbólica. Ya hemos tenido nosotros en el pasado esto, ¿no? El señor Kuczynski derrotó una primera moción de vacancia, no se consiguió, pero fue debilitado. Entonces, ahora y luego tuvo que renunciar. Ahora me da la impresión que con los números sobre la mesa es probable que esta acusación no alcance los votos, pero evidentemente al producirse esta acusación se produce un debilitamiento del presidente, ¿no? No alcance los votos suficientes para la comisión permanente, que es la siguiente etapa. ¿O consideras que podría incluso superar la comisión permanente y llegar al pleno? Incluso superando los votos de la comisión permanente es probable que no tenga los votos para el pleno. Pero ya la escenografía, escenificar un juicio de esta magnitud en el pleno, aunque no se alcancen los votos, evidentemente debilita a la figura de la presidencia. Porque en realidad el Parlamento tiene varias opciones. Quizás la más
reconocida es la vacancia por incapacidad moral, para lo cual faltan votos, pero también está el asunto de la reglamentación del artículo 114 sobre suspensión y otras propuestas para incrementar los delitos en el artículo 117 y que esto luego pase a un referéndum. Entonces, de esta variedad de opciones, el Congreso ha escogido esto. Yo creo que tampoco tiene el Congreso las decisiones claras por qué vía ir. Por eso estoy hablando de aproximaciones sucesivas que terminan presentando ante la opinión pública una especie de vacancia simbólica. Ahora, desde tu punto de vista, ¿te parece sensato también que en el Congreso de la República se estén buscando alternativas para romper el orden democrático? Bueno, usando como único mecanismo de legitimidad la fuerza de los votos. Claro, en democracia no solo es votos, ¿no es cierto? Yo me refiero, por ejemplo, a la vacancia, ¿no? La vacancia ha tenido dos procesos en el Perú. Un momento en que la vacancia fue constitucionalizada, el año 2000, cuando fue vacado Alberto Fujimori por incapacidad moral. Esa vacancia se jurisprudencializó, pasó la prueba de la jurisprudencia. Nadie cuestiona esa decisión. Que ahí hubo un hecho concreto. Un hecho concreto. El señor se fue del país, renunció por FARC y no regresó más. Luego hemos tenido mociones de vacancia con Kuczynski y con Vizcarra, que yo diría que no se han constitucionalizado o hay un debate sobre esto. Mi impresión es que en el caso peruano, tomando en cuenta las acusaciones de la fiscal de la Nación, la autorización a proseguir con la acusación del juez supremo, Sheckley, es probable que el camino que al final encuentre la oposición es el asunto de la vacancia. Y yo me temo que si es que se produjese una acusación o un proceso de vacancia, no podría ser considerado como una medida arbitraria. El resto de medidas obviamente tienen muchas dificultades, porque una de ellas podría decir que se legisle para el futuro. Si, por ejemplo, se reglamentara el artículo 114 sobre suspensión. Entonces, estamos en un momento de crispación donde los actores parece que se acercan o intentan acercarse a los objetivos a través de aproximaciones sucesivas, error y prueba, ¿no? De acuerdo. Pero los efectos quedan, reitero, ¿no? Aunque no se consigan los votos para la acusación a traición a la patria, el escenificar eso debilita bastante a la presidencia. Ahora, el doctor Aníbal Torres ha presentado o está solicitando al Congreso que le permita ir a la siguiente sesión para hacer una cuestión de confianza. La motivación la acaban de archivar en el Congreso. Sin embargo, insiste en hacer una cuestión de confianza, que no necesariamente podría ser ese el tema, podría incorporar algunos otros elementos. Bueno, cuando el Tribunal Constitucional dictaminó sobre la disolución del Congreso que hizo el expresidente Vizcarra, alertó a que las mociones de la cuestión de confianza y la censura no pueden ser usadas arbitrariamente, no pueden ser usadas como armas arrojadizas. En el mundo, en todos los sistemas parlamentarios o presidencialistas, hay cuestiones de confianza sobre temas específicos para salvar presupuestos, para salvar leyes, etcétera. Habría que ver en qué medida, sobre qué norma se plantea. De hecho, yo pienso que plantear una cuestión de confianza sobre una norma que ya pasó por el filtro del Tribunal Constitucional era inconveniente. El consenso constitucional del país lo dijo rápidamente. Habría que ver ahora cuando va el Premier sobre qué tema intentaría plantear una cuestión de confianza. Lo que yo entiendo es que la cuestión de confianza está muy vinculada a temas de urgencia que tienen que ver con la política cotidiana. De acuerdo, pero claro, eso se entiende como una reacción clara del Ejecutivo frente a un ataque constante del Legislativo que trata de someter al presidente de la República solo con la fuerza de los votos, porque no hay una motivación clara. La misma congresista Susel Paredes decía, ella como abogada, no encuentro una sola razón o algún solo argumento que evidencie que efectivamente existe traición a la patria que motive una decisión como la que han tomado. Es decir, es la fuerza de los votos. ¿Es solo eso un mecanismo que pueda, de alguna manera, estar a la altura de un parlamento que debería fortalecerse para garantizar el desarrollo democrático, la gobernabilidad del país? De hecho, no, y por esa razón me parece que esta idea del tira y afloja, esta tensión mutua, debería ser respondida con otras medidas, ¿no?, por parte del gobierno. El gobierno, por ejemplo, ha dejado de hablar, habla con el presidente, sale, conversa plebiscitariamente con la gente,
pero el gobierno ha dejado de relacionarse con la sociedad civil organizada. Me pareció muy buena señal la visita del presidente ante a la conferencia episcopal, porque quizás de los poquísimos espacios de mediación que quedan, la Iglesia puede jugar un papel fundamental. A mí me parece que las cosas arriba, es decir, en la bilateralidad o en las relaciones de estos múltiples actores, hay muy poco por hacer. Yo creo que los actores deberían apelar a la sociedad para producir un estado de mayor estabilidad. Hemos tenido durante tantos años una especie de inestabilidad gobernable, pero creo que se ha girado a una inestabilidad ingobernable y este deterioro creo que no ayuda para nada, sea cual fuese el sentido de una salida que se proponga. Ahora, y en medio de esto, y de incluso la observación internacional, ya la llamada de atención de la OEA, es decir, la OEA está atenta a llegar pronto y pronunciarse al respecto, y eso tendrá que seguir su curso. Pero por otro lado, hay una mirada desde la ciudadanía que está capitalizándose por algunos personajes, como el mismo señor Antauro Humala, con declaraciones de juntar 500.000 de personas para pronto ir a cerrar el Congreso y expresiones de esa naturaleza, con una capacidad de movilización que hace poco se ha notado y se ha visto que tiene en realidad una fuerza importante. Es decir, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo están en esta confrontación, reitero, desde mi punto de vista totalmente insensata y antidemocrática, lo que podría dar lugar es a que emerjan nuevas fuerzas que no necesariamente utilizarán la vía pacífica o del diálogo inteligente, de la conversación entre las partes para tratar de poner orden. Allá hay un riesgo también. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Yo creo que el Perú hoy día no tiene una coalición democrática que sea capaz de, en la sociedad, con determinados liderazgos, anteponer, proponer una voz que sea capaz de llamar a otro estado de cosas. Y entonces, al disolverse las posibilidades de una coalición democrática, surgen estos discursos muy radicalizados. Por ejemplo, no se puede defender la democracia diciendo cierren el Congreso, que es la propuesta del señor Humala. O sea, hay una incoherencia en esa visión. Y lo que yo creo es que... Lo que pasa es que las decisiones que toma el Congreso en la ciudadanía son tan incoherentes que la ciudadanía termina diciendo, basta ya. Sí, que cierren el Congreso. Pero también estamos hablando de las decisiones que toma el Ejecutivo. De acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que sacar de la manga una cuestión de confianza solo por responder al Parlamento es una huida hacia adelante y eso aísla al gobierno de las capas medias urbanas. Eso me parece que en términos de táctica fue un error, porque en el juego de la democracia la oposición puede radicalizarse opcionalmente, pero el gobierno siempre representa a todos y tiene que tener una ponderación porque representa al conjunto de la sociedad. Claro, pero tenemos que entender, creo yo, que la oposición no es el Congreso, es un grupo de congresistas quizás, porque tanto el Ejecutivo como el Congreso, los dos son los que tienen la responsabilidad de gobernar al país. Y pareciera que aquí se deja el trabajo de gobernar al Ejecutivo y el Congreso tiene que hacer todo lo necesario para oponerse al Ejecutivo. Entonces el ciudadano que mira esta confrontación dice, ya basta. Ya basta. Y eso puede dar lugar a que efectivamente, como hay ausencia de liderazgos y no hay partidos políticos realmente en nuestro país, aparezcan nuevas voces que capitalicen esa indignación que tiene la ciudadanía y los lleve a las calles. A eso me refiero cuando digo que el Perú debería recuperar un espacio de mediación. El hecho ya que la política se haya judicializado, ¿no? Que implica entregar a los jueces un papel de arbitraje político, ¿no? que en democracia no es usual. Y el hecho que se haya internacionalizado la crisis, sí me parece que deberían ser elementos que alerten sobre el escalamiento de esta crisis. Y entonces, si me preguntas cuál es el papel que debería tener la sociedad, yo diría, no es la indiferencia, sino es la diferencia. Y habría que hacerle caso a lo que plantean las encuestas en relación a que los actores deberían parar la pelota y pensar bien. Salir a refrescarse, tomar agua. Porque acá se está jugando un partido en el Estadio Nacional, pero las tribunas están vacías porque la gente está afuera. Así es. Y no está afuera porque no le interesa la política, sino porque le interesa su vida cotidiana. Ayer hubo una marcha, por ejemplo, de las personas perjudicadas con el derrame de Repsol. ¿Quién se hace cargo de esa